Buen día. A continuación revisaremos el módulo del estado de cuenta bancario en el sistema AdControl ERP. Para poder utilizar este módulo, lo primero que tenemos que hacer será activar su utilización en una empresa. Desde el menú Configuración podremos acceder a los parámetros del sistema y en la pestaña Contabilidad se muestra la opción de Conciliación Bancaria Contable. Deberemos entonces activar esta opción para poder utilizar los estados de cuenta bancarios en el sistema bajo el esquema de conciliaciones bancarias contables. Esto quiere decir que en el sistema podremos importar desde Excel un estado de cuenta real bancario y validarlo contra los movimientos que se hayan generado en el sistema para conciliar la información bancaria. Independientemente de ese proceso, el sistema llevará la contabilidad de sus procesos para realizar justamente una afectación contable más adecuada de los pagos realizados en el sistema. Finalmente guardaremos esta ventana activando la opción y podremos salir de la misma. Ahora sí, desde el menú Tesorería, segmento Control Bancario, vemos que ya podemos utilizar el módulo de Estado de Cuenta Bancario. Como comentamos, esta ventana le va a permitir entonces importar desde Excel cualquier estado de cuenta de un banco en específico por rango de fechas de todos los movimientos, tanto egresos como ingresos que hayan tenido en ese estado de cuenta de su banco. Una vez incorporados al sistema, podremos aplicar la información para que el sistema regenere pólizas contables y también haga afectaciones de los diferentes ingresos que hayan tenido en su listado de Excel, para que el sistema, en base a esos ingresos, genere depósitos capturados ya en el sistema de manera automática con contabilidad. Esto pues facilita mucho la operación diaria de una empresa. En la parte superior entonces podremos utilizar la ventana de esta manera. Seleccionamos una cuenta bancaria en específico a la cual queremos incorporar un estado de cuenta bancario y elegiremos por ejemplo Bancomer. En la parte de las fechas podremos decirle al sistema que nos muestre movimientos de un rango de fechas determinado. Si no tiene movimientos estará vacía la ventana o nos mostrará su histórico de los diferentes estados de cuenta que se hayan ido incorporando al sistema. En la parte central pues nos mostrará justamente qué movimientos bancarios tiene precargados o cargados el sistema basados en esos archivos de Excel. Nuestro movimiento va a ser desde cero, por lo tanto no se muestra ninguna información hasta que peguemos los datos. Bien. Para poder incorporar los datos desde su estado de cuenta que tengan en Excel, deberemos realizar lo siguiente. En Excel deberemos contar con esta información y estas columnas. Una columna que nos indique el proyecto, el cual el sistema tendrá que hacer referencia para poder saber a qué proyecto está vinculado ese movimiento, la fecha de su movimiento bancario, la referencia, que es opcional pero también es útil para ingresarlo al sistema, el concepto de lo que están pagando o a quién le están pagando o los datos de sus depósitos. También nos indicarán en el que sea un egreso, indicarán que el ingreso es cero y el egreso se colocará el importe de justamente lo que representa el movimiento de salida de dinero y un saldo bancario hasta ese momento. Igualmente por cada movimiento de egreso o ingreso tendrán que ir actualizando ese saldo bancario que tienen en este momento en su portal del banco. En este caso, por ejemplo, tenemos egresos, tenemos ingresos como un depósito de un cliente, el cual actualiza también los saldos, y finalmente otro pago. Consideremos entonces para nuestro ejemplo estos movimientos bancarios desde el portal que hemos descargado hacia Excel. Cualquier referencia a este formato que están visualizando en Excel también lo podrán visualizar o revisar en su manual y en el tutorial correspondiente a los archivos de Excel precargados que ya vienen con su sistema AdControl, en el cual se encuentra este modelo para poder utilizarlo o cualquier otro de otros módulos también del sistema. Bien, una vez que tenemos esta información en nuestro archivo de Excel, procederemos a copiar la información desde el primer dato con encabezados hasta el último valor y lo copiaremos. Regresamos a AdControl y en este segmento del cuadro gris donde están los movimientos bancarios procederemos a pegarlo con las teclas Control V
De inmediato el sistema traerá la misma información complementando los datos de esta manera. Nos indicará si el movimiento es un egreso, por ejemplo, si le indicamos en Excel que era un egreso, lo marcará como egreso o como ingreso. El proyecto que se eligió desde Excel también nos lo mostrará. El proyecto debe existir en la base de datos y el sistema le asignará pues el nombre que tiene ese proyecto, la fecha que le indicamos en Excel, la referencia igual se pegó, el concepto del pago o del depósito que hemos identificado desde su estado de cuenta en Excel, si es un ingreso o es un egreso, y el saldo bancario que venía de su archivo de Excel. Un punto muy importante es que el sistema lo validará contra el saldo calculado del ERP, es decir, en base a los movimientos que se han ido generando en el histórico hasta la fecha que se están ingresando estos movimientos, también el sistema lleva su control de cuáles son esos saldos que tiene la cuenta bancaria según AdControl. Por lo tanto, cuando ya querramos aplicar la información que estamos pegando desde Excel, ambos datos, tanto el saldo bancario como el saldo calculado del último movimiento, deberán pues coincidir plenamente. Al no coincidir, entonces el sistema detectará que nos falta algunos movimientos e ingresarse a control. Por lo tanto, pues esperará hasta que se hagan los ingresos correspondientes para que el cálculo coincida con el saldo bancario que pegaron desde Excel. En el caso que se quiera empezar una conciliación o un estado de cuenta bancario de un banco ya inicializado hace mucho tiempo, se podrán ingresar saldos iniciales en el sistema para su cuenta bancaria y así a partir de ese saldo inicial realizar estas primeras conciliaciones en cualquier fecha. Estos datos de ingresar el saldo inicial de sus bancos conciliado pues podrán agregarlos desde el menú catálogos, cuentas bancarias y en la última opción, por ejemplo en nuestro caso de la cuenta Bancomer, se encuentra un saldo inicial conciliado de 100,000 pesos. En base a este importe queremos iniciar nosotros las conciliaciones bancarias. Por lo tanto, en el sistema, ese saldo inicial de 100,000 pesos lo considerará para calcularle un egreso de 52,000, dándole estos saldos de 47. Y si ven, coincide plenamente con el calculado en el sistema. Por lo tanto, su saldo de su Excel coincidirá con el saldo ingresado en el sistema, aunque estamos recientemente iniciando la conciliación, aunque este banco ya haya tenido movimientos anteriores. Igualmente desde Excel podríamos haber agregado otra columna indicando la descripción, otro texto auxiliar, un folio bancario interno. Todos estos campos también podríamos haberlo tenido en Excel, incluyendo las observaciones, y esta información pues también se puede pegar hacia el estado de cuenta bancario de AdControl. El campo observaciones está abierto pues para su edición. Ustedes puedan complementar la información de ser el caso. Más a la derecha nos mostrará información útil pues para saber el estatus de nuestros movimientos que acabamos de pegar, si se encuentran cancelados, si ya están aplicados, es decir, autorizados, si ya fueron conciliados, es decir, ya pasaron al siguiente nivel de la conciliación de los egresos, y si ya tienen pues una vez aplicado, ya tienen generada una nueva póliza, la cual complementa y ajusta la información contable en el sistema de los movimientos de egresos y de ingresos. Los demás datos pues simplemente serán informativos hasta que se aplique la información, es decir, se autoricen estos movimientos, todos ellos, el sistema ya llenará la información final. Estos movimientos que acabamos de considerar aquí en el sistema todavía no han tenido ninguna afectación contable ni han hecho ningún movimiento extra en el sistema, solamente están en esta ventana a la espera de su autorización. Si presionamos clic derecho en cualquiera de los movimientos, están las opciones de ver la póliza, pero estas estarán completamente vacías ya que todavía no se ha generado el movimiento en el sistema hasta que sea autorizado o aplicado, como comentamos. Adicionalmente, para cualquier ajuste podremos cambiar el proyecto. Por ejemplo, en este caso de un depósito, podemos cambiar el proyecto si en este momento decidimos o nos dimos cuenta que no estaba referenciado el proyecto 2, sino a cualquier otro proyecto de los que tengamos permiso. Podemos hacer la corrección sin ningún inconveniente en el sistema. Y si visualizamos, el ingreso ya cambió al proyecto. Puntos importantes de esta ventana. A continuación, pues en esta ventana podremos aplicar los movimientos, es decir, darles un estatus de autorizado. Al autorizar estos movimientos, el sistema generará una póliza adicional a cada uno de los movimientos, incluyendo nuestros depósitos. Estos depósitos que se están ingresando también de manera automática ya lo dará de alta el sistema en su menú de tesorería depósitos. Aparecerán ya en automático esos depósitos ingresados con póliza contable.
Hasta el momento, mientras no sean autorizados estos movimientos, no se verán reflejados en la ventana de depósitos. En el caso de los egresos, como vemos en nuestro ejemplo, la póliza contable se generará de manera automática para cada uno de estos pagos, la cual complementará a la póliza original que se ingresó en el sistema una vez que ya se haya o que se realizó el pago en el ERP. Cualquier error o cualquier corrección que queramos hacer, podemos realizarlo sin ningún inconveniente, simplemente seleccionando los movimientos y eliminándolos en la parte inferior. Al eliminarlo, ese renglón específico desaparecerá de la vista y pues ya no afectará a nuestro estado de cuenta, pudiendo ser reemplazado después desde su mismo Excel junto con otros movimientos o independientemente, tal cual como ustedes lo quieran considerar. Bien, entonces lo que haremos es seleccionaremos todos nuestros movimientos, ya sea manualmente uno a uno o con la opción de marcar todos del botón inferior, y realizaremos entonces la autorización o aplicación de los movimientos. Para poder generar este movimiento, lo primero que vamos a hacer en la parte superior es elegir el tipo de depósito por default. Es decir, cuando pegamos de Excel estos movimientos, detectó el sistema que habían varios ingresos, pero para que el sistema genere, como comentamos, el movimiento de depósito en el ERP, necesita que le indiquemos un tipo. El tipo no es más que una asignación de qué tipo de depósito fue, si fue un cheque, fue efectivo o fue transferencia. Por default se lo asignará este tipo que elijamos a todos los depósitos que vayamos a autorizar. Elegiremos en este caso el tipo de depósito de transferencia. Una vez elegido ese dato, pues ya podremos entonces continuar con la acción. En la parte inferior del sistema está el botón de aplicar movimientos. Al darle un clic, el sistema nos confirmará la acción, le decimos que sí, y si no hay ningún inconveniente, el cual podría ser que no coincidan los saldos calculados del sistema contra los saldos bancarios, entonces no permitirá autorizar estos movimientos hasta que no se realice ese cuadre. Al aceptar, de inmediato el sistema nos dirá que los movimientos ya se encuentran entonces aplicados, aún todavía falta el paso de conciliación que se verá en su tutorial a continuación, y nos indicará el sistema que por cada uno de los egresos, por ejemplo, generó una póliza contable de lo que se refiere al estado de cuenta. Y en el caso de los depósitos, generó también un tipo de póliza y una póliza contable con respecto a esos ingresos automáticos, indicándonos el número de la póliza, qué usuario realizó la importación y en qué fecha se generó. Podemos consultar desde aquí mismo las pólizas sin ningún inconveniente, realizando la opción del clic derecho y consultando la póliza. Por ejemplo, en este de pago que hemos hecho a un proveedor, veremos la póliza contable que el sistema generó. De manera automática el sistema realizó esta póliza de egreso de estados de cuenta, la cual consiste, por ejemplo, en que envió el dinero de una cuenta puente del banco que se emitió Bancomer, realizó la afectación a esa cuenta puente para saldar esa cuenta puente y envió el resultado del egreso a la cuenta ya real de Bancomer. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estamos utilizando el módulo de estados de cuenta bancario en una empresa, desde que se emiten los pagos desde AdControl, el sistema lleva una contabilidad, como lo conocemos, los asientos contables. Pero en el asiento contable del egreso, es decir, cuando se paga una factura, no utilizará la cuenta contable final del banco, sino que utilizarán una cuenta puente de ese banco y estará a la espera que se realice este pegado de Excel. Una vez que se pega de Excel la información al sistema, al estado de cuenta, y se autoriza, es decir, se revisa o aplica, como le queramos llamar, entonces estamos garantizando al sistema o estamos indicándole que efectivamente en la fecha en la que se aplicó y que ese movimiento sí está reflejado en mi estado de cuenta. Por lo tanto, el sistema genera esta póliza contable en la cual sacará el dinero, por así decirlo, el importe de la cuenta puente, y lo enviará finalmente a nuestra cuenta final, cuenta contable del banco en cuestión. De esta manera, pues en la fecha de que sí vino de Excel y que sí fue garantizado de su portal bancario, se verá reflejado correctamente en la contabilidad ese movimiento. Esto es lo que realiza el sistema entonces en cuanto a los ajustes contables. En el caso de los ingresos, hará generado una póliza donde directamente tocará la cuenta del banco y una cuenta por identificar, la cual pues ya será disponible por ustedes para que realicen una aplicación de ese depósito a una factura de clientes o a un contrato inmobiliario. Esta es pues entonces la funcionalidad de la ventana del
estado de cuenta bancario en el sistema, ad control ERP.